Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Todos tenemos hasta cierto punto algún gusto por algo. Estos gustos nacen por algún acontecimiento importante en nuestras vidas, o simplemente y muchas veces por casualidad. Algo que me llena de vida, que provoca en mí gran satisfacción, y creo mucho más que eso, algo que me hace feliz es el boxeo. Este gusto nació gracias a que decidí por diversas circunstancias empezar a entrenar boxeo, y por casualidades de la vida conocí a Salvador Sánchez. Debo recalcar que yo lo conocí cuando aún tenía pocas peleas, iba en ascenso a convertirse en una leyenda del boxeo. Nos hicimos grandes amigos. Era un ser humano sencillo, humilde y de gran corazón. En pláticas me decía que él quería ser campeón mundial para darle a su madre y familia una mejor vida, que la escuela no le gustaba y que decidió no perder el tiempo estudiando. En vez de eso decidió a conciencia dedicarse mejor al boxeo. Nos tomamos un gran aprecio. Yo lo admiraba mucho, ya que era muy dedicado a su profesión. Ahora que lo pienso, no he visto a nadie que entrene de igual forma y de la misma manera en la que él lo hacía. En fin, por esta amistad que forjamos, él siempre me invitaba a todas sus peleas y yo con gusto iba, ya que yo sabía que para él era importante que yo estuviera ahí. Fue una gran satisfacción verlo coronarse como campeón mundial. Esa noche festejamos y él dio gracias a la vida y sobre todo a Dios, ya que era una persona que agradecía el día a día. Lo vi defender en más de una ocasión su título mundial de forma magnífica. Todo estaba bien y era maravilloso, pero como todos saben sucedió la tragedia. Quiero que sepan que yo fui partícipe de esa tragedia, para que puedan entenderme. La noche de su última pelea yo estuve con él. Esa noche defendió su título mundial en contra de Azuma Nelson. Después de esa defensa de su título mundial, yo notaba a Salvador Sánchez, a mi amigo, algo mal en su semblante. En otras palabras, se podía percibir que algo lo preocupaba. Días anteriores, en pláticas él me había confesado que defenderá su título en contra de Juan Laporte. Hasta aquí todo era normal para mí, pero una noche recibí una llamada de él. Me dijo que lo viera en un lugar cerca de la carretera a Querétaro. Además me dijo que él tenía algo importante que decirme. Por último me pasó la dirección y de inmediato fui al lugar donde me indicó. Llegué al lugar indicado casi al dar la madrugada. Cuando llegué, encontré a Salvador Sánchez afuera de su automóvil deportivo. Era un Porsche. Él me estaba esperando unos cuantos metros más adelante de la dirección que me había indicado. Me observó por un instante, subió a su coche y empezó a conducir. Al ver estas acciones yo de inmediato subí al mío y comencé a seguir a mi amigo sin saber qué estaba pasando. Ambos estuvimos conduciendo por un largo tiempo, pero Salvador Sánchez aumentaba su velocidad cada vez más. Pareciera que algo no lo dejaba estar bien o que algo lo seguía. En realidad no sé cómo explicarlo, pero la manera en la que conducía no era normal. Yo quería que detuviera su coche y que me explicara por qué actuaba de esa forma. Fue tanta mi desesperación que aceleré lo más que pude y choqué con la parte trasera de su coche para que se detuviera. Hoy me arrepiento de haber hecho esto. La acción que llevé a cabo hizo que el coche de Salvador Sánchez perdiera el control y se me hiciera en contra de un camión. Esto es algo que no quiero recordar, pero vi el coche de mi amigo destrozado y el cuerpo de Salvador Sánchez prensado, sin dar indicios de que estuviera vivo. No podía creer esto. ¿Acaso yo fui el culpable de este accidente? Vi la fecha y hora en mi reloj, y eran aproximadamente las 2 de la madrugada del 12 de agosto de 1982. Aquel día Salvador Sánchez dejó de existir. No pude quedarme en ese lugar después de ese accidente, y comencé a conducir. Lo único que sé es que ese día vi una luz demasiado fuerte y brillante de color azul. Al pasar por esa luz, perdí el conocimiento y no puedo explicarlo, pero parecía que desperté de un sueño. Lo único que sé es que al abrir mis ojos, seguía en mi coche y era de día. Aún me encontraba en la carretera. Estaba triste y desconcertado por lo que había pasado. Me quedé un buen rato pensando en mi amigo y sin saber qué hacer. Después de unas horas decidí ir a la casa de la mamá de Chava para darle la noticia, las condolencias
y ayudar en lo que yo pudiera para despedir por última vez a mi gran amigo, Salvador Sánchez. Cuando llegué a la casa donde vivía Salvador Sánchez, a la casa de su mamá, la verdad me sentía muy extraño. No sabía qué iba a decir o cómo explicar lo que había pasado. Sin embargo, me armé de valor y toqué la puerta. Al tocar escuché una voz que dijo: ¿Quién es? ¿A quién buscan? La voz que escuché me pareció familiar y mi sorpresa no pudo ser mayor. Al abrirse esa puerta, allí estaba. Él se encontraba parado enfrente de mí. Era Salvador Sánchez. Me quedé sin palabras por lo que mis ojos estaban presenciando. Hace unas horas, para ser más exacto en la madrugada, había visto a mi amigo en pésimas condiciones. Era imposible que siguiera vivo. Me pregunté si acaso lo que pasó fue un mal sueño o algo que inventó mi mente por el cansancio de estar manejando por horas. No pude darme una explicación a lo que estaba pasando. La verdad me quedé en shock, tardé en reaccionar y Salvador Sánchez me dijo que tenía un buen rato sin verme, pero que no era para que reaccionara así, de esa forma. Esto me puso más mal, porque tenía horas de haber presenciado el accidente donde perdió la vida. No sabía qué estaba pasando, pero entramos a su casa. Estando dentro pude ver su cinturón de campeón mundial, pero además otros cinturones. Vi trofeos y reconocimientos, además de varios recortes y artículos de boxeo donde hablaban de él. Uno de esos recortes hablaba de una tercera defensa de su título mundial entre Dani López y él. La pelea entre Alexis Argüello, donde ganó por nocaut en el 9º episodio. Pude ver otro cinturón de campeón mundial. Sánchez me dijo que ese cinturón se lo había ganado en el 6º episodio a un boxeador llamado Julio César Chávez en la división de los superpluma, y que posteriormente le había dado la revancha, ganando de nuevo, pero esta vez en el 11º episodio. Vi demasiadas cosas y me enteré de que había disputado muchas peleas más y ganado más cinturones mundiales. Él me dijo que si yo me sentía mal, pensó que de alguna manera estaba bromeando o algo. Me dijo que yo siempre había estado en esas peleas y que incluso tenía una foto conmigo festejando esas victorias y campeonatos. Después de lo que él me mencionó, yo le dije que si podía regalarme una foto en donde estuviéramos los dos. Fue por una y mi desesperación y temor aumentó al ver que no me estaba mintiendo. La persona que estaba en la foto junto con Salvador Sánchez era yo, pero no puedo ser yo. Yo jamás he vivido o recuerdo haber presenciado todo esto. Después de ver esta foto y saber que Salvador Sánchez estaba con vida y continuaba boxeando, decidí despedirme de él y de inmediato ir a mi casa, con el pretexto de que tenía que hacer algo importante. Después de despedirme, subí a mi coche y partí de la casa de Chava. En todo el trayecto sentía dentro de mí un miedo que no puedo explicar, un temor que jamás había sentido, acompañado de una desesperación por todo lo que había presenciado. Al llegar a mi casa, me asomo por un pequeño espacio de la ventana y veo algo que hace que tenga un gran temor. Eso que me atormentaba en todo mi trayecto está frente a mis ojos. Adentro de mi casa está alguien, pero no es cualquier persona, es idéntica a mí, o mejor dicho, soy yo. Lo observo detenidamente y es igual a mí. Por más que pienso en qué hacer o en una explicación, no se me ocurre nada. Sin embargo, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que deshacerme de esa persona, deshacerme de mí mismo. Voy atrás del patio a buscar algo y encuentro un tubo de metal. Regreso a la puerta de mi casa. Aquí mi corazón late fuertemente, no sé qué va a pasar. Toco la puerta, espero a que abran. Este corto tiempo para mí es una eternidad. Escucho cómo se acercan. Cuando se abre la puerta aparece la persona que es idéntica a mí. Es como si estuviera en un espejo. Lo que pareciera ser mi doble se queda paralizado por lo que está frente a él. Levanto el tubo y lo golpeo en la cabeza lo más fuerte posible, lo que hace que la persona que es idéntica a mí quede en el suelo inconsciente. De inmediato, con un odio y desesperación, lo empiezo a golpear en repetidas ocasiones. Golpeo su rostro hasta dejarlo irreconocible. Esta persona ya no existe más, ahora solo estoy yo. Esto me deja más tranquilo. Sin embargo, algo dentro de mí me dice que tengo que deshacerme del cuerpo. No puedo esperar más. Arrastro el cuerpo a mi coche y lo meto a la cajuela. Manejo por un largo tiempo, pensando en lo que pasó, en lo de Salvador Sánchez, en lo que acabo de hacer. Tengo una gran angustia. Después pienso en aquello que llevo conmigo atrás del coche, en la cajuela. Tengo que buscar un lugar donde dejar el cuerpo. Después de manejar varios kilómetros, veo a lo lejos una especie de barranco. Ahí,
es donde voy a dejar esto que me está atormentando. Paro el coche y bajo el cuerpo. Lo cargo y aviento al fondo del barranco. ¿Pero qué es esto? No puedo creer lo que mis ojos están viendo. Al fondo de este barranco veo algo. Una escena espantosa que hace que quiera terminar con mi agonía y con esto que me está pasando. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. En este lugar donde hace unos cuantos segundos tiré mi propio cuerpo, o lo que pareciera que soy yo, en este mismo lugar hay un sinfín de cadáveres, apilados uno atrás de otro. Son miles de cuerpos. Tengo mucho miedo. Lo que hace que tenga temor es que todos los cuerpos son míos. Soy yo. Son idénticos a mí. No puedo creer esto. Mi desesperación es demasiada, lo que hace que salga inmediatamente de ese lugar y suba a mi coche. Solo quiero conducir y salir de ese lugar. Quiero olvidarme de esto que está pasando y pensar que solo es una pesadilla. Después de subir a mi coche, conduzco por un largo tiempo, sin saber a dónde ir. No sé qué está pasándome. La pesadilla no termina, ya que a lo lejos logro distinguir un coche de color blanco. Acelero un poco para alcanzarlo y no puedo creer lo que mis ojos ven. Es un Porsche. Es el automóvil de Salvador Sánchez. Lo está conduciendo él, pero no puede ser él. Lo trato de rebasar, pero de inmediato noto las luces de otro automóvil atrás de mí. Mi asombro y temor no termina aquí, al darme cuenta que el automóvil que está atrás de mí es mi propio coche, y soy yo el que lo está manejando. Es como si se volviera a repetir aquel trágico accidente donde Salvador Sánchez dejó de existir. Sigo conduciendo y lo inesperado sucede. De nuevo vuelve a pasar aquel accidente que presencié anteriormente. No quiero volver a presenciar esta escena. Por tal motivo decido seguir conduciendo, pero de nuevo veo esa luz brillante de color azul. Al pasar por esta luz, vuelve a ser de día y continúo en la carretera. Todo esto es confuso para mí. Sin embargo, me armo de valor y decido ir de nuevo por segunda vez a la casa de Salvador Sánchez. Al llegar a su casa, de nuevo me recibe él, pero esta vez me doy cuenta que aún no es campeón mundial, que jamás logró vencer a Dani López. Sin embargo, sigue boxeando. Me pregunto qué está pasando. Vuelvo a ir a mi casa y de nuevo me encuentro con una persona idéntica a mí. No tengo tiempo que perder. No sé qué está pasando. Esta vez abro la ventana, voy a la cocina por un cuchillo y decido acabar con él. Como un déjà vu, vuelvo al barranco a deshacerme del cadáver y no es posible. Me vuelvo a encontrar con la misma escena. Miles de cuerpos idénticos a mí están ahí. Subo a mi coche. Me vuelve a suceder lo del accidente donde Salvador Sánchez falleció y de nuevo veo la luz brillante. Una y otra vez esto se vuelve a repetir. Es algo que nunca termina. Hoy comprendo que estoy en un ciclo infinito. Después del accidente, todo pasa de la misma manera, solo que algo cambia. Cuando voy a ver a Salvador Sánchez cambia algo. Quizás estoy en diferentes tipos de realidades. En algunas Salvador Sánchez nunca fue campeón del mundo. En otras decidió dedicarse a la lucha libre. En otra realidad me doy cuenta que está en coma. En otras murió de un asalto. Y en algunas jamás nació. No puedo entender esto que me está pasando. He llegado a pensar que estoy en una cadena de sueños sin poder despertar. Quizás estoy en coma por el accidente que pasó, donde Salvador Sánchez perdió su vida. También he llegado a pensar que la luz azul que veo es un agujero a otras realidades, o simplemente estoy en el infierno, condenado a repetir el mismo suceso una y otra vez. No lo sé. Y ya en este punto no quiero saber qué está pasando. Lo único que me alegra y causa algo de consuelo es que en algún lugar Salvador Sánchez está vivo y continúa boxeando.